Escribir es un pasatiempo o trabajo que trae alegría a muchos. Se utiliza como un medio de escapismo, una forma de liberar la imaginación o para llevar un mensaje a todas y cada una de las personas que lo leen. Entendemos que los libros, incluso los libros que cuentan historias verdaderamente aterradoras, están destinados puramente como un ejercicio de la imaginación y a menudo admiramos a quienes los escriben. Pero eso no quiere decir que no existan escritores con secretos siniestros en nuestro mundo. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, echaremos un vistazo a 3 escritores que se convirtieron en asesinos. Richard Horne nació en Coventry, en Warwickshire, Inglaterra, el 9 de mayo de 1960, hijo de Derek y Josephine Horne, y pasó gran parte de su vida temprana en una granja. Asistió a un internado durante su infancia y terminó su educación en el Wrecking College en Shropshire. Richard se mudó a Edimburgo en 1978, donde adoptó el seudónimo Harry Horse. Richard era un reconocido autor de libros infantiles, conocido por libros como Los náufragos, que le valió el premio Nestle Smarties a los libros, y Los últimos osos polares, que se convirtió en un dibujo animado para niños. Publicó su primer libro que presentaba al monstruo del lago Ness en 1983. No solo un talentoso escritor e ilustrador, Richard también actuó como cantante en una banda escocesa de bluegrass llamada Swamp Thrush, que se formó en Edimburgo en 1987. También lideró una banda llamada Hexology. En 1993 diseñó, creó y escribió un juego de aventura de apuntar y hacer clic llamado Drowned God: Conspiracy of the Ages. En 1989, mientras Swamp Thrush realizaba un concierto en Shetland, Richard conoció a Mandy Williamson, una empacadora de pescado y auxiliar de enfermería. La pareja tuvo una relación vertiginosa y se casó en 1990, teniendo un matrimonio feliz hasta que Mandy enfermó de esclerosis múltiple. La pareja se mudó a Shetland en 2004 para estar más cerca de los padres de Mandy. Sin embargo, debajo de la ilustre carrera de Richard y la cara que mostraba en público, se estaba gestando una tormenta. El 10 de enero de 2007, Richard, de 46 años, y su esposa Mandy, de 39, fueron hallados asesinados en su hogar de Westboro, en las Islas Shetland. Al principio, los periódicos informaron sobre la muerte de la pareja como una cita, acto final de amor. Mandy llevaba tiempo en silla de ruedas y le costaba hablar. Los isleños y los medios asumieron que Richard y su esposa habían hecho un pacto suicida. Mandy estaba terminalmente enferma y el autor de libros infantiles simplemente no podía vivir sin ella, así que decidieron irse juntos. Esa fue la narrativa que se vendió. Los detalles de las muertes se mantuvieron ocultos por más de un año hasta que la madre de Richard reveló la verdad. Mandy había sido apuñalada por Richard más de 30 veces, con tal ferocidad que el mango de la primera cuchilla se había roto, por lo que usó una segunda para finalmente quitarle la vida a Mandy. Tenía heridas defensivas por todo su brazo. Luego Richard mató a las mascotas de la familia, un gato y un perro, antes de finalmente volverse la cuchilla contra sí mismo. Se apuñaló a sí mismo 47 veces, colapsando en la cama junto a su esposa y desangrándose. Amigos de la pareja los visitaron ese mismo día. Según informes, Richard estaba en un estado demente, diciendo que era una noche maravillosa para un asesinato. Mandy, asustada por las palabras y el comportamiento de su esposo, no quería que sus amigos se fueran, pero se fueron por razones desconocidas. Cuando regresaron a la mañana siguiente, alrededor de las 9:40 a.m., por una pertenencia que habían dejado atrás, encontraron la espantosa masacre. El asesinato de Mandy fue el primero en Shetland en más de 15 años. La escena era tan horrorosa que el médico que había asistido
tuvo que tomarse un tiempo libre después del trabajo, traumatizado por lo que había visto. Cuando la verdad salió a la luz, la verdadera naturaleza de Richard se hizo evidente para nosotros en los meses previos al brutal asesinato. Había cortado el contacto con sus amigos y familia y se había vuelto cada vez más volátil, con un temperamento explosivo. Cuanto peor se ponía la enfermedad de Mandy, más incontrolable se volvía la ira de su esposo. Según informes, el autor de libros infantiles había descrito a Shetland como un infierno viviente y había pedido a sus amigos que imaginaran cómo era asistir a las funciones corporales de la mujer que amaba. Se encontraron parafernalia de drogas dentro de la casa, y aunque Richard era un usuario regular de marihuana y conocido por tomar éxtasis, aparentemente había tomado un cóctel de drogas la noche en cuestión. Pero se desconoce exactamente qué consumió. A pesar de la brutalidad del crimen, Richard todavía es recordado con cariño por otros escritores, y su perturbador lado oscuro parece haber pasado en gran medida desapercibido en línea. Richard Klinkhammer. Richard Klinkhammer, nacido el 15 de marzo de 1937 en los Países Bajos, no tuvo una crianza agradable. Cuando era un niño pequeño, su madre tuvo un romance con un oficial de la CSS, y durante la guerra fue agredida sexualmente por otro soldado alemán. A su regreso a Holanda, le afeitaron la cabeza a los locales vigilantes durante un carnaval feo y tuvo que recurrir al trabajo sexual para llegar a fin de mes. Como joven, Richard se alistó y luchó como parte de la Legión extranjera francesa. Y como autor, comenzó a usar sus experiencias reales en la guerra y en delitos menores para escribir sus libros. En particular, se basó en su experiencia militar al escribir su primer libro, Obediente como un perro, en el que le dijo al lector que lo primero que se enseña en la Legión extranjera francesa es matar, y lo segundo es cómo deshacerse de un cuerpo. La carrera literaria de Richard ni fracasó ni le hizo un gran éxito. No era muy conocido en su país de origen. Para cuando Richard conoció a Hanny Godfreinen, ya se había divorciado una vez. Hanny era una enfermera pediátrica y estaba ciegamente enamorada de su nueva pareja, que era 10 años mayor que ella. Se reporta que Hanny también tuvo un pasado trágico. A los 9 años, en julio de 1957, encontró el cadáver de su madre. María, de 46 años, fue asesinada por el padre de Hanny, quien la arrojó por las escaleras y luego la golpeó con un martillo. Richard y Hanny tuvieron un matrimonio feliz hasta que el escritor empezó a beber en exceso, al parecer debido a las dificultades económicas de la pareja. Al beber mucho, Richard abusaba físicamente de su esposa. Cuando esto ocurría, Hanny huía hacia sus amigos en busca de seguridad, pero desafortunadamente siempre volvía con su esposo. Fue en 1991 cuando Hanny desapareció de la casa de la pareja en Underage Wolf, y cuando reportó a su esposa como desaparecida, Richard le dijo a las autoridades que había encontrado su bicicleta en una estación de tren cercana. Según un artículo en el Guardian, se registró la casa de la pareja, se utilizaron perros, se usaron escáneres infrarrojos y se excavó el jardín, pero nunca se encontró ninguna evidencia de la mujer desaparecida. Sin embargo, esto no detuvo las sospechas de la policía, especialmente cuando los amigos contaron sobre el abuso doméstico que había ocurrido en los últimos años. Richard fue llevado a interrogatorio varias veces, e incluso detenido una vez, pero sin pruebas concretas, la policía no pudo presentar cargos contra el escritor. Un año después de la desaparición de su esposa, Richard fue a un editor con un nuevo manuscrito, que detallaba 7 formas en las que podría haber matado a su esposa. El libro se llamaba El día de menta del miércoles y planteaba varios escenarios en los que uno podría asesinar a su cónyuge. Se informó que uno involucraba al asesino pasando pedazos de carne por una picadora de carne y alimentando a las palomas con ella. El manuscrito fue rechazado por ser demasiado espeluznante. En ese instante, el editor de Richard empezó a sospechar que él estaba implicado en la desaparición de su mujer. Pero cuando le preguntó al escritor, Richard aparentemente respondió:
cito, aún no es el momento de hablar de eso. En 1997, Richard vendió la casa que había compartido con Honey y se mudó con su nueva novia a Ámsterdam. Los detalles del sangriento manuscrito del escritor se filtraron a la prensa subterránea holandesa. Richard comenzó a disfrutar de más éxito que nunca cuando le pidieron que apareciera en algunos programas de televisión. A Richard no parecía importarle que la gente creyera que estaba involucrado en la desaparición de su esposa. De hecho, parecía disfrutarlo, a menudo respondiendo a las acusaciones con comentarios crípticos y bromas oscuras. 3 años después, en el 2000, los nuevos ocupantes de la casa decidieron deshacerse del cobertizo del jardín. Los trabajadores que estaban renovando allí encontraron un cráneo humano y restos esqueléticos debajo del piso de concreto en el cobertizo del jardín. Era la prueba que las autoridades holandesas habían estado aguardando por casi 10 años. Los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Honey. El 3 de febrero del 2000, a los 62 años, Richard fue finalmente arrestado por la ejecución de su esposa de 43 años. No reportó su desaparición durante 6 días después de matarla y le dijo a las autoridades que la golpeó hasta la muerte durante una discusión el 31 de enero de 1991. Después, cavó un hoyo en el cobertizo, arrojó su cuerpo y llenó el hoyo con concreto. Según informes, utilizó compost para disfrazar el olor a podrido. Aunque la idea general de lo que sucedió ese día parece ser la misma en todas las cuentas, ninguna de ellas coincide en qué arma se utilizó. Según diversos artículos, se utilizó un bate de madera, el mango de algún objeto, una palanca o una llave inglesa. Independientemente de qué arma se utilizó, el resultado fue el mismo. Una mujer de 43 años tuvo su vida robada por su enfadado y abusivo marido. No es una historia poco común, pero es una que es trágica de todos modos. En el año 2001, Richard fue condenado a solo 7 años de prisión. Aún más perturbador es que fue liberado de la prisión en el año 2003 por buen comportamiento. En 2007 su polémico manuscrito por fin se publicó. Aún más escalofriante, parecía traer consigo un fandom parecido a un culto con fans de Richard, creando proyectos sobre él y visitándolo para obtener fotografías, mientras sus vecinos aún lo consideraban un, citando, buen hombre, a pesar de las atrocidades que cometió. Richard se suicidó en 2016 a los 72 años de edad. Liu Yongbiao. El 29 de noviembre de 1995, 2 hombres se registraron en una casa en Huzhou, una ciudad en la provincia norteña de Zhejiang, en China. La pareja había ideado un plan para robar a los otros huéspedes en el retiro, pero sus planes fracasaron cuando un huésped los atrapó robando. Así que, para asegurarse de que no fueran atrapados, la pareja decidió cometer el crimen supremo y terminar con la vida del hombre usando palos y martillos. Pero la brutalidad continuó. Para cubrir sus huellas, eliminaron a los dueños de la casa de huéspedes, una pareja de ancianos, y a su nieto de 13 años. La escena del crimen era una masacre. Lo que fue peor para las autoridades chinas fue que no había circuito cerrado de televisión instalado en la casa de huéspedes, y no había un libro de visitas formal, lo que significa que las fuerzas del orden no tenían nada en qué basarse. Como resultado, los 2 perpetradores escaparon de la justicia durante más de 2 décadas. Mientras tanto, un hombre llamado Liu Yongbiao se convirtió en un destacado escritor de crímenes chinos con un éxito moderado, escribiendo varias novelas en los años 2000, incluyendo su más conocida llamada El secreto culpable. En el prefacio de este libro, discutió la idea de escribir una historia sobre un autor que se sale con la suya después de cometer una serie de asesinatos. También tenía planes de escribir otro libro con una protagonista femenina llamada La hermosa mujer que mató. Esperaba que esta novela fuera adaptada para la gran pantalla, y anteriormente había tenido un libro, una obra de ficción histórica, convertida en una serie de televisión de 50 episodios.
Los libros en sí mismos le habían ganado varios premios. Pocos sabían que Liu basaba estos libros en su propia experiencia con varios homicidios. En la escena del crimen original, en 1995, las autoridades recolectaron evidencia, incluyendo una colilla de cigarrillo. En ese momento, el ácido desoxirribonucleico no coincidía con nadie en ninguna base de datos de las fuerzas del orden, pero el ácido desoxirribonucleico se mantuvo en archivo. En 2017, las autoridades recorrieron más de 15 provincias en busca de sospechosos. Compararon el ácido desoxirribonucleico en archivo con el de los datos de más de 60.000 personas en el espacio de 2 meses. Entonces, finalmente, su arduo trabajo dio sus frutos. El ácido desoxirribonucleico coincidió con el nombre del clan Liu en Nanling. A partir de aquí y a través de la reunión con el clan, la policía identificó a Liu Yongbiao como sospechoso. El 8 de agosto de 2017, 2 policías encubiertos llegaron a la puerta de Liu haciéndose pasar por investigadores que estaban indagando en su árbol genealógico. Cuando le pidieron una muestra de ácido desoxirribonucleico, él accedió. Más tarde, Liu dijo que sospechaba que la pareja eran policías, pero sentía que su tiempo estaba llegando a su fin y estaba cansado de vivir con la culpa y las imágenes en su cabeza. El 11 de agosto, Liu Yongbiao, de 53 años, fue arrestado. Había enviado a su esposa e hija lejos para que no presenciaran cómo le ponían las esposas. Y había contactado a su cómplice Wang Muming para decirle que ambos deberían enfrentar su destino. Dejó una carta para su esposa, admitiendo sus crímenes y contándole sobre su tormento mental a lo largo de los años. En declaraciones posteriores, Liu admitió que los criminales asesinaron al inquilino de la casa de huéspedes porque, citando, parecía rico, pero solo encontraron en él un reloj, un anillo y poco más de $1 en efectivo. También contó cómo las escenas sangrientas y los detalles macabros lo habían atormentado y eran, citando, peores que morir, y afirmó que las ejecuciones habían sido tan inhumanas que debería, citando, morir 100 veces por cometerlas. Liu y Wang fueron declarados culpables de robo y homicidio en primer grado y fueron condenados a muerte el 30 de julio de 2018. A pesar de la exitosa carrera literaria de Liu, parece poco probable que alguno de sus manuscritos inéditos restantes llegue a ver la luz del día. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún deseas más contenido sobre crímenes reales, también puedes escuchar el podcast Detective de Casos Fríos en el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.